Continuamos con el 1.3.8 de la concordancia verbal. En este caso, sujeto de sustantivo cuantificador en singular, mayoría, mitad, resto, con un de y un sustantivo y un sintagma nominal. O sea, con un grupo preposicional que tiene su preposición y su término, ¿no? Su sintagma nominal. En relación con la concordancia, ha de tenerse en cuenta lo siguiente en cada uno de estos casos. Vamos a ver varios casos. El caso A, el B, el C y el D. Vamos a ver 4 casos. ¿Y qué se hace en cada uno de ellos? Así que comenzamos con... Si el núcleo del sintagma nominal del complemento... Vamos a leerlo primero y luego se explica. Si el núcleo del sintagma nominal del complemento es un sustantivo plural, se admite la concordancia tanto en singular como en plural, dependiendo de si se juzga como sujeto el cuantificador singular o el sintagma nominal plural que especifica su referencia, siendo mayoritaria en general la concordancia de plural. Vale, ahora explicamos el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de los presos aguardaba a sus familiares cerca del estanquillo. La mayoría de los presos. En este caso, presos, el núcleo de sintagma nominal del complemento es plural. La mayoría de los presos. Y se puede elegir si se hace en singular o en plural. Y hay una cierta tendencia a la concordancia en plural. Pero depende cómo se está juzgando. Si juzgas como sujeto al cuantificador o al sintagma nominal plural. Cuando digo, la mayoría de los presos aguardaba a sus familiares, pues aquí estoy haciendo referencia a la mayoría. Pero si digo, la mayoría de los visitantes habían salido, la mayoría de los estudiantes habían hecho el examen, habían salido, pues ahí estoy haciendo referencia a los estudiantes. Estoy juzgando que lo que quiero usar, lo que quiero referenciar, a lo que quiero concordar es a ese sustantivo del sintagma nominal plural. O sea, ese sustantivo plural del sintagma nominal. O una veintena de personas ocupaba la sala. Pues me refiero a la veintena. Pero en cambio, si digo una veintena de alumnos charlaban a gritos, pues aquí estamos haciendo la concordancia en plural porque estamos referenciando al alumnos, no a la veintena. O sea que aquí, en uno o en otro, en función de lo que queramos hacer, aunque hay preferencia por el plural. Sin embargo, caso concreto, cuando el verbo lleva un atributo, solo es normal la concordancia en plural. Clave esto, muy importante. Este es el mismo caso de esta gente son asesinos. La mayoría de estos asesinos son muy inteligentes. La mayoría de los comercios permanecían cerrados. Cuando se va a usar un atributo o un complemento predicativo, solo es normal la concordancia en plural. Igual que antes, ¿no? En las oraciones copulativas. Esta gente son asesinos. Y se usaba en plural y ahora la mayoría de estos asesinos son muy inteligentes. El atributo y el complemento predicativo piden la concordancia en plural. Ahora, si el sintagma nominal del complemento está constituido por el pronombre nosotros o vosotros, el verbo puede ir en tercera persona del singular, pero es más habitual que se conjugue en primera o segunda persona del plural, respectivamente, ¿no? Ejemplo, que aquí es como cuando se entiende. La mayoría de nosotros tendrá que irse al extranjero. ¿Se puede decir? Sí. La mayoría de nosotros pensamos que era bueno que se quedara. Ahí, pues tú lo que te quieres hacer hincapié en que tú estás incluido. Ahí, ¿no? La mayoría de nosotros veníamos de fuera de Madrid. Te estás incluyendo. Como la mayoría de vosotros sabéis, esta fiesta es para despedir a una amiga. Pues ahí está. Esto es muy propio del lenguaje. Se entiende y no va en contra de lo que para nosotros sería razonable, ¿no? Como nativos. Y podemos continuar con el apunte. Es obligada la concordancia en primera o segunda persona cuando el verbo lleva un atributo o un complemento predicativo. Siempre cambian las cosas, o sea, siempre influye
que haya un complemento predicativo. Por ejemplo, esto es fácil de entender. La mayoría de nosotros somos cotillas. El resto de nosotros estábamos identificados. Pues aquí, claramente, la mayoría de nosotros es cotilla. No, la mayoría de nosotros somos cotillas. De nuevo aquí, pues es una frase, la mayoría de nosotros somos cotillas. Con esto nos podemos ir al punto C. Con esto nos podemos ir al punto C de este apartado. Y dice, si el núcleo del sintagma nominal del complemento es un sustantivo singular colectivo, la concordancia con el verbo solo es posible en singular. Vamos a ver esto lentamente. Si el núcleo del sintagma nominal del complemento, es decir, lo que va después del de, es un sintagma singular colectivo como rebaño, la concordancia es singular. Ejemplo, la mayoría de la población, la mayoría del rebaño, vive en la miseria. Y ahí pues tenemos claramente, ¿no? Si la mayoría de la población vive en la miseria. El resto de la familia iría al aeropuerto en 2 taxis. La mayoría del rebaño es mucho más pobre. El resto del bosque estaba a cierta distancia. En estos casos, cuando lo hay, el adjetivo en función de atributo o predicativo concuerda en género con el sustantivo colectivo, claro. El resto del rebaño era grande, era tonto. El resto de la gente era alta. Se entiende, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Únicamente el 9% de la población es afro-norteamericana. Pues sí, se entiende. El resto de la caballería permanecería oculta entre los bosques de palma. Pues sí, razonable. De nuevo, aquí, solo en oraciones copulativas con ser, cuyo atributo es un sustantivo, tanto el verbo como el atributo van en plural y no hay concordancia de género obligada. O sea, cuando el atributo es un sustantivo, las cosas se ponen duras. Ejemplo, en Inglaterra la mayoría de la gente eran campesinos ilustrados. Tú puedes decir, la mayoría de la gente estaba acostumbrada a eso. Pero la mayoría de la gente eran campesinos iletrados. Porque lo importante es identificar si la oración es copulativa con ser y el atributo un sustantivo. Si se cumple eso, pensamos que el atributo va a ir en plural y que no va a haber concordancia obligada con el género. Tanto verbo como atributo irán en plural, ¿no? La mayoría de la población son jóvenes y ancianos. Tanto jóvenes como ancianos son sustantivos que se están aplicando como atributo, ¿no? Y esto cambia las circunstancias y hace que tenga el verbo que ir en plural. Tú dices, la mayoría de la gente estaba acostumbrada, pero tú dices, la mayoría de la gente eran campesinos iletrados. Y la diferencia, lo que hace que tengas que concordarlo en plural, es que estás en una oración copulativa donde el atributo es un sustantivo. La mayoría de la gente estaba bien, ¿vale? Pero la mayoría de la gente eran campesinos iletrados. Porque campesinos iletrados es un sustantivo, mientras que acostumbrada es un adjetivo. Ambas son oraciones copulativas. Pero en la segunda tenemos que hacer concordancia en plural porque el atributo es un sustantivo. Y en la primera lo hacemos en singular porque es un adjetivo. Y además, al ser un sustantivo singular colectivo, la concordancia solo se puede hacer en singular, ¿no? Entonces tú dices, la mayoría de la gente estaba acostumbrada, pero la mayoría de la gente eran campesinos. Ahí está. La mayoría de la gente estaba acostumbrada y eran campesinos. Y la diferencia es eso, de nuevo,
la presencia del sustantivo colectivo, ¿no? Y del atributo como sustantivo o como adjetivo. Como adjetivo va en singular, como sustantivo va en plural. Igual que antes cuando hemos dicho, esta gente son asesinos, porque aquí es un sustantivo, pero en cambio la gente aquí es desordenada, porque eso es singular, porque es un adjetivo el atributo, ¿no? Vale, se entiende, se puede entender. Pasamos entonces, tenemos la frase aquí, en Inglaterra la mayoría de la gente eran campesinos y letrados, donde el atributo es un sustantivo y por eso la concordancia se hace en plural, verbo y atributo en plural y no hay concordancia de género. Y luego tenemos el caso de los sustantivos cuantificadores que se usan sin determinante, cantidad, infinidad, multitud, y forman con la preposición de una locución que determina al sustantivo plural que los sigue, que es el verdadero núcleo del sujeto. Ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Por ello, la concordancia con el verbo se establece obligatoriamente en plural. Veamos. Sustantivo cuantificador sin determinante. La palabra cantidad, la palabra infinidad, la palabra multitud. Forma con la preposición de una locución que determina al sustantivo plural que los sigue, que es el auténtico sujeto, el auténtico núcleo del sujeto. Y por ello va en plural. Cuando decimos cantidad de recuerdos bullen en mi cerebro, infinidad de trabajadores van y vienen de una isla a otra, multitud de manos se posaron sobre mi cuerpo. Pero es importante, yo digo, cantidad de recuerdos están en mi cerebro, por ejemplo. Cantidad de lápices están en mi estuche. Cantidad de lápices están en mi estuche. Cantidad de, pues está actuando cuantificando y forma una locución que va a determinar al auténtico núcleo del sujeto, que es recuerdos. Cantidad de recuerdos bullen en mi cerebro. Pues es como decir muchísimos recuerdos bullen en mi cerebro. Pero claro, no confundir con que yo diga cantidad de recuerdos tengo yo en la cabeza. Porque aquí, ese tengo está concordado con el yo. Yo tengo cantidad de recuerdos en la cabeza. Yo los tengo. Aquí si haces esa otra frase, estás transformándolo el cantidad de recuerdos en un complemento directo. ¿Me entiendes? Que no te puedes equivocar ahí. Cantidad de recuerdos están en mi cabeza. El sujeto es cantidad de recuerdos. Pero si yo digo la frase cantidad de recuerdos tengo yo, ahí el sujeto es yo. Y hemos convertido cantidad de recuerdos en el complemento directo. Y por eso dirías yo tengo, yo lo tengo, yo los tengo, ¿no? Yo la tengo, la cantidad de recuerdos, yo los tengo. Cantidad de recuerdos tengo yo en la cabeza, la tengo, una cantidad de recuerdos. Pero ahí en esa frase la concordancia es con el yo porque es una frase sintácticamente distinta. Aquí el yo sería el sujeto, tengo va concordado con el yo, claro que es el sujeto, y luego cantidad de recuerdos que sería el complemento directo. No es sintácticamente la misma frase que cantidad de recuerdos están en mi cabeza. Cantidad de recuerdos están en mi cabeza. Porque ahí, cantidad de recuerdos es el sujeto, donde cantidad de cuantifica a un recuerdos que es el auténtico núcleo del sujeto. Infinidad de trabajadores van y vienen. Infinidad de cuantifica a trabajadores, que es el auténtico núcleo del sujeto. Multitud de manos se posaron sobre mi cuerpo. Multitud de cuantifica a manos. Y manos es el auténtico, es el que concuerda con el verbo. Y con esto nos podemos ir a el 1.3.9. Sujeto de pronombre cuantificador indefinido en plural, algunos, muchos, más la preposición de, más
el pronombre personal nosotros o vosotros. Los cuantificadores indefinidos en plural, algunos, bastantes, muchos, unos, o sea, unos pocos, varios, que van seguidos de un complemento explícito o tácito, con los pronombres nosotros o vosotros, concuerdan normalmente con el verbo en primera o segunda persona del plural, respectivamente, ¿no? Con nosotros o con vosotros. Ejemplo, que aquí es donde se entiende. Algunos de nosotros estábamos predestinados a morir. Muchos de nosotros tiritamos ante las bajas temperaturas. ¿Qué pasa? Hay un caso, ¿no? O, ¿qué pocos habéis quedado, hijos míos? ¿No? En el segundo persona del plural, habéis. No obstante, hay un caso. ¿Es posible la concordancia en tercera persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Cuando yo no me quiero incluir. Algunos de nosotros estábamos predestinados a morir. No, algunos de nosotros estaban predestinados a morir. Porque yo no lo estaba. Pero, ¿me entendéis? Algunos de nosotros estábamos predestinados a morir. Eso implica que yo estaba predestinado a morir. Pero a lo mejor yo no lo estaba. Pero yo sí que formo parte del grupo, ¿no? Algunos de nosotros algunos de nosotros estaban predestinados a morir. O luchamos, pero muchas de nosotras han muerto. Claro, es que si yo digo muchos de nosotros hemos muerto, es que me estoy incluyendo. Si yo quiero hacer hincapié en que, o quiero sugerir que el predicado no me afecta necesariamente a mí, o al interlocutor, lo puedo usar en tercera persona del plural. Es decir, yo puedo decir, muchos de nosotros han muerto por reclamar justicia. Esto, los discursos feministas. Muchas de nosotras han muerto por la violencia machista. Muchas de nosotras han muerto. Claro, la persona que lo está diciendo no ha muerto. Por eso lo puede decir, básicamente. Entonces, muchas de nosotras han muerto reclamando justicia. Tiene mucho sentido poder usar la tercera persona del plural ahí, ¿no? Para no incluirte tú en ese mensaje. Y por otra parte, podríamos decir, algunos de vosotros acabarán claudicando. Algunos de vosotros acabará diciendo la verdad. A tu amigo, a los de la, ¿no? Bueno, esto lo escucha gente de los dos grupos. Pero, tienes un amigo de filología hispánica y le dices, alguno de vosotros, o de traducción, algunos de vosotros acabarán rindiéndose, yo qué sé. Es menos común, pero lo que estás intentando es no incluir a tu amigo, ¿sabes? Tú estás hablando con tu amigo de su familia. Algunos de vosotros se irán a vivir al extranjero. Pues tú, claro, ahí no quieres incluir a tu amigo, ¿no? Algunos de vosotros se acabarán claudicando. Es menos común. Lo más común de escuchar es muchos de nosotros han muerto. Pero no... claro, el mismo ejemplo, vamos a ver el mismo ejemplo. Muchos de nosotros han muerto. Yo no he muerto, ¿no? Pero pertenezco al grupo de gente cuyo gran conjunto ha muerto. Pero claro, si digo, algunos de vosotros, si te acuerdas con un amigo, algunos de vosotros habéis muerto. Se puede decir. Y a lo mejor no significa tanto que tu interlocutor haya muerto, ¿no? Pero algunos de vosotros han muerto. Menos común. A mí me suena menos común, pero está aceptado. El uso de la tercera persona para no incluir al interlocutor. Algunos de vosotros han muerto. Algunos de nosotros han muerto, algunos de vosotros han muerto. Para no incluir a tu interlocutor, que claramente no ha muerto, ¿no? No sería la frase más habitual, dirías, algunos de los tuyos, algunos de los vuestros han muerto. Pero algunos de vosotros han muerto, sí. Poder decirse se puede decir, algunos de vosotros han muerto. Aquí,
O sea que en algunos, muchos, o sí, o bastantes, bastantes de nosotros o bastantes de vosotros, lo normal es hacerla en primera o segunda persona, la concordancia. Algunos de nosotros estábamos predestinados a morir, muchos de vosotros estabais predestinados a morir, pero hay un caso en el que si yo no me quiero incluir a mí o no quiero incluir al interlocutor que pertenece al vosotros, utilizo la tercera persona del plural. Muchos de nosotros han muerto, muchos de vosotros han muerto. Para evitar incluir al interlocutor si es que este no se incluye, ¿no? O sugerir que no está incluido. Luego tenemos el 1.3.10. Uy, se me ha repetido el número, parece que hay 13 en vez de 12. Sujeto de nombre común en plural con verbo en primera o segunda persona del plural. Vamos a ver. Cuando el sujeto... Bueno, vamos a ver el ejemplo primero. Los cubanos tomamos café por la mañana. Vaya, todos los chicos sois iguales. Esta frase me encanta. Todos los hombres sois iguales. Cuando el sujeto es un sustantivo plural y se desea señalar que en su referencia está incluida la persona que habla o la persona a la que se habla, el verbo se pone en primera persona del plural o en segunda persona del plural. Esto está muy relacionado con lo de antes. Si yo estoy hablando de nosotros, claro, es como lo contrario. Si yo digo bastantes de nosotros, lo conjugo en primera persona del plural, a menos que no me quiera incluir. Y entonces uso el ellos, uso la tercera persona del plural. Y lo mismo hemos visto con lo de vosotros y han muerto. La mayoría de vosotros, o muchos de vosotros, han muerto. En este caso, yo ya estoy usando un sujeto que sería ellos, los cubanos, ellos, pero pero me quiero incluir. Antes hemos visto que el caso particular era no querer incluirme. Muchos de nosotros hemos muerto. No, yo no me he muerto. Muchos de nosotros, bastantes de nosotros han muerto. Porque yo no me quiero incluir, ¿no? Y en este caso ya tenemos el ellos, los cubanos, y ahora lo que quiero hacer yo es incluirme ahí, entonces utilizo la primera persona del plural. Los cubanos amamos el café. Los cubanos tomamos café por las mañanas, se está incluyendo a sí mismo. En cambio, si dijese los cubanos toman café por las mañanas, pues no se está incluyendo. O no se está incluyendo necesariamente, ¿no? No nos indica que sea o no cubano, porque no se está incluyendo, ¿no? Y luego tenemos la frase, pues el mismo caso, pero con la segunda persona del plural. Tú estás hablando con tu amigo, estás hablando con tu ex, el tóxico, todas de nombre general, el cucaracho, aplicable a cualquier persona. Tú tienes una pareja, te deja mal, el cucaracho, no va por nadie en concreto, son muchas personas las que se refieren a sus parejas tóxicas como los cucarachos. Tú le estás hablando a él, le dices, bah, todos los hombres sois iguales. Podrías decir todos los hombres son iguales, tu sujeto es plural, los hombres. Pero en un intento de incluir al interlocutor en tu mensaje, cambias la concordancia del verbo a la segunda persona del plural. Lo que hacen es que ser hablante nativo es la hostia. Porque tú estás haciendo todo esto en tu cabeza sin haberlo pensado nunca porque eres hablante nativo. Entonces tú, gracias a eso, puedes insultar a tu ex tóxico, puedes decirle que él es igual a los demás con un mensaje súper bien construido. Todos los hombres sois iguales. Es el ejemplo que pone aquí, ¿eh? Vaya, todos los chicos sois iguales. No se está incluyendo, o sea... no incluye al interlocutor, no se incluye a sí mismo e incluye al interlocutor. Yo eso no lo he puesto. O sea, él no se incluye a sí mismo. Claro, yo lo puedo. Si yo digo este mensaje, ¿qué pasaría si yo digo este mensaje? Yo como chico. Todos los chicos sois iguales. Claro, si lo digo yo, todos los chicos sois iguales. Me estoy quitando de ese grupo de chicos.
porque no me quiero incluir en ese mensaje de que somos iguales, ¿no? Si yo le dijese algo, si yo dijese, todos los chicos somos iguales, ahí me estoy perjudicando. Si no me quiero yo incluir, digo, todos los chicos sois iguales. Y ahí lo que estoy haciendo es no incluirme. En cambio, si una chica, por el número estadístico de personas que están en el grupo este, probablemente este audio lo esté escuchando una chica, o Pedro, entonces, cuando tú dices este mensaje, todos los chicos sois iguales. En vez de decir son iguales, pues tú lo que estás buscando es incluir al interlocutor. Y si yo digo todos los chicos son iguales, lo que estoy haciendo es no incluirme necesariamente, ¿no? Y ahora, vamos. Hemos explicado esto con intensidad. Y ahora vamos con uno de los que más verbo. Eres uno de los que toca la guitarra. Uno de los que toca la guitarra se llama Rafael, por ejemplo. Veamos. La presencia de dos elementos en esta construcción partitiva, uno, que es singular, y los que es plural, hace que se vacile, ¿no? Que se dude entre conjugar el verbo en singular o conjugarlo en plural. Veamos los ejemplos. Uno de los que toca la guitarra se llama Manuel. Pues como Manuel, de Jani y Manuel, de La Promesa, que se van a casar. ¡Qué emoción! Después me acerco, estoy en un concierto, ¿no? Y digo, después me acerco a uno de los que gritan. Podríamos conjugar, o sea, esta frase podría ser perfectamente propia de estos entornos, ¿no? O, eres uno de los que hacen estas cosas. ¿Eres uno de los que dicen la verdad o de los que mienten? Veamos. La concordancia gramatical correcta, la concordancia gramaticalmente más correcta es la que lleva el verbo en plural, aunque suene como una mierda. Pues el sujeto es el relativo plural los que, las que. O sea que la versión correcta sería después me acerco a uno de los que gritan, uno de los que tocan la guitarra. Pero se admite también la concordancia en singular. Claro, porque es que es la que suena mejor, no te jode. Si esta construcción forma parte del atributo, esto es siempre, es una lacra, la oración copulativa. Si esta construcción forma parte del atributo de una oración copulativa, expresa la pertenencia del sujeto a una determinada clase o conjunto. En este caso, ahora veremos el ejemplo, en este caso, cuando el sujeto del verbo ser es un pronombre de primera persona del singular, el verbo debe ir en tercera persona. Vamos a ver este caso. Ahora un momentito y lo vemos, el ejemplo. Estoy subrayando bien. Cuando el sujeto del verbo ser es un pronombre de primera persona o de segunda persona. O sea, yo, tú o vos, ¿no? Si voseamos porque somos argentinos. Si ocurre esto, que el sujeto es yo, tú o vos, yo era uno de los que, tú eras uno de los que, vos eras uno de los que. El verbo de la oración de relativo debe ir en tercera persona, preferentemente del plural, aunque también se admite el singular. Ejemplo. Los ejemplos son la cosa más importante del mundo. Se debe decir, yo era uno de los que compraban y revendían ese material. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque a mí no me suena bien eso. Yo era uno de los que compraban y vendían. A mí me suena mejor, yo era uno de los que compraba y vendía. ¿Qué pasa? Que si en el examen lo pone, yo era uno de los que compraba y vendía, aunque está bien en singular, se le podría indicar que la preferencia es hacerlo en plural. Yo era uno de los que compraban y vendían. Yo era uno de los que compraban y vendían. Esa sería gramaticalmente la opción correcta, aunque suene peor, aunque a mí me suena peor. Por eso estas partes son las que hay que destacar. Porque uno naturalmente tiene una capacidad para interpretar, porque ha estado en contacto con la norma del castellano, tiene una capacidad
innata por ser nativo para identificar lo que suena bien. Entonces, cuando uno estudia todas estas reglas, no tiene que aprendérselas de cero como si no fuese un hablante nativo del español, sino que tiene que decir, ¿qué difiere? ¿Qué me suena raro? Pero está bien. Porque hay un montón de cosas que sabes que están bien, pero tienes que ver las 3 o 4 diferencias. Las 3 o 4 cosas que tú pensabas que estaban bien y están mal, y que las cosas que tú pensabas que están mal y que se aceptan. Y ahí es como se estudia todos estos puntos enormes largos de tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte, o sea, porque en otras partes a lo mejor son súper largas, pero, pero para uno puede ser razonable, ¿no? Que se pueda usar el singular o el plural. Voy a ver si encuentro un ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo de la mayoría, la mitad, el resto. Este apartado es súper largo, pero para ti es muy natural que se pueda decir la mayoría de los visitantes habían salido, la mayoría de nosotros tendrá que irse al extranjero. Para ti es normal identificar esto y poder explicarlo pues con las palabras que encuentres eh, a la hora de explicarlo, ¿no? Pero que lo que está correctamente, que lo que sea correcto sea el plural, pues a mí me suena muy raro. Entonces, eso es lo que tienes que apuntarte, las diferencias que hay entre lo que tú crees que está bien o que está mal y lo que de verdad está bien o está mal. Porque lo demás tú ya lo sabes, solo necesitas leértelo un poco para saber explicarlo con las palabras técnicas de las que puedas hacer uso, ¿no? Entonces, el sujeto es ser, o sea, el sujeto del verbo ser es un pronombre, yo, tú, vos, verbo en tercera persona, preferentemente del plural, aunque también puede ir en singular. Yo era uno de los que compraban y revendían, pero también vale, yo fui uno de los que besó su mano, también se admite el singular. No es correcto, importante esto, no es correcto poner el verbo en primera o segunda persona del singular. Tú eras uno de los que estabas con la gente. Eso está incorrecto. Y recordamos el ejemplo y con eso vamos mejor. No es correcto poner el verbo en primera o segunda persona del singular en los casos en los que es una oración copulativa con el verbo ser, donde el sujeto es tú, pues yo, tú o vos, ¿no? No está bien decir tú eras uno de los que estabas. Eso está mal. O vos eras uno de los que estabas. No, eso no se dice así. Tú eras uno de los que estaba. Vosotros, sí, tú eras uno de los que estaba. O tú eras uno de los que estaban. Podría admitirse la segunda persona, o sea, la tercera persona del singular, tú eras uno de los que estaba, y la tercera persona del plural, tú eras uno de los que estaban. Pero la segunda persona del singular no. Tú eras uno de los que estabas. No, eso está mal. Tú eras uno de los que estaba o tú eras uno de los que estaban. O vos eras uno de los que estaba, claro, de los que estaba, porque no dices, está mal decir, vos eras uno de los que estabas con la gente que huyó, ¿no? No, eso está mal. Vos eras uno de los que estaba con la gente que huyó, ¿no? Que la gente que estaba, tercera persona, o del plural o del singular. Valen las dos, preferentemente del plural. Vos eras uno de los que estaban con la gente que huyó, ¿no? De los que estaban. Aunque, pues eso, se tiene que decir o en singular o en plural, pero de la tercera persona. La segunda persona no, es que suena fatal. No lo voy a repetir más la versión mala porque puede ser contraproducente, ¿no? Pero tú eras uno de los que estaba, o tú eras uno de los que estaban allí, ¿no? Y con esto nos vamos a la regla 11, que bueno, que realmente es la 12, pero había un problema un pequeño, mínimo problema de numeración. Aquí. El 11. Yo soy de los que, tú eres o vos sos de los que, más verbo. Vamos a ver, queda poquito ya para terminar la concordancia verbal. En este caso, el atributo es una construcción partitiva en la que se ha leído el indefinido uno.
Y en vez de decir yo soy uno de los que, nos dices yo soy de los que. Y expresa una propiedad característica del sujeto. Venimos de hablar de uno de los que y ahora vamos directamente a yo soy de los que. En el 1.3.10 hemos hablado de que se podía hacer en singular o en plural. Singular o plural daba un poco igual, aunque había preferencia por el plural. Y en el caso del verbo ser, capitaneado con sujeto en yo o en tú, se tenía que usar la tercera persona. Pero singular o plural no era muy relevante, con preferencia para el plural. Ese es el overall, lo que tenemos que llevarnos de overall, ¿no? Para entenderlo fácilmente. Se podrían hacer una tabla, quién sabe si la hago en el futuro, después del examen, básicamente. Ya no daría tiempo, ¿no? Pero aquí, uno de los que, pues aquí el singular o plural da un poco igual, pero lo que importa es la persona, ¿no? Que sea en tercera persona del singular, o sea, en tercera persona del singular o del plural, si el sujeto es yo, tú, vos, tercera persona, ¿no? Y ahora, yo soy de los que, tú eres o vos sos de los que y un verbo. Leemos el texto. Expresa una propiedad característica del sujeto. El verbo de la oración deberá ir preferentemente en tercera persona del plural, pues como antes, en tercera persona del plural. Yo era uno de los que yo soy de los que compraban. En concordancia estricta con su sujeto gramatical, que es el plural los que las que. Ese es el sujeto gramatical. Entonces yo digo, porque claro, esto también, yo soy de los que tocan la guitarra. O yo soy uno de los que tocan la guitarra. Estos dos apartados están estrictamente relacionados. Porque el verbo casi siempre se va a hacer en tercera persona, o sea, va a ser siempre tercera persona. Yo era uno de los que compraban tercera persona del singular o del plural, pues preferentemente del plural. Eso es lo que te tienes que quedar. De eso te tienes que quedar. Todo este apartado, uno de los que, más verbo, tercera persona del plural. Eventualmente a lo mejor del singular también se admite. Y nunca, nunca el tú con la segunda persona. Tú eras uno de los que estabas. No, tú eras uno de los que estaba. O tú eras uno de los que estaban. Pero ya está. Todo este apartado se puede resumir en una frase. Tercera persona del plural y la del singular también está aceptada. Y nunca el tú con su segunda persona, porque el sujeto es de los que. O sea, el sujeto es los que. No de los que, sino los que es el relativo. Los que, las que. Es el relativo que hace de sujeto, los que. Por lo que tiene que ir en tercera persona del singular o del plural, preferentemente del plural. Pues aquí igual. Aquí igual. Estos dos apartados ocupan una cara y podrían resumirse en una línea. Preferencia tercera persona del plural, porque el sujeto es los que, las que. Yo soy de los que piensan que solo la vida intensamente vivida merece la pena. Un máquina. Es menos recomendable usarla del singular, concordando con el uno. De niño, yo era de los que mordía a mis maestras. Yo era uno de los que mordía a mis maestras. Bueno, ¿se acepta? Sí, pero es menos recomendable. O sea que, uno de los que más verbo, y yo soy de los que, tú eres de los que, o vos sos de los que, más verbo, tercera persona del plural, porque el sujeto es el relativo los que. Y con eso te has resumido 2 folios. Y aquí pues vuelven a decirte lo mismo. Debe evitarse, no tiene que usarse, debe evitarse la concordancia en primera o segunda persona del singular. Yo soy de los que pienso. ¿Tú eres de los que piensas? No, mal. No se dice
yo soy de los que pienso que este es un proceso que se tiene que hacer bien. Se dice, yo soy de los que piensan o de los que piensa. Con preferencia para decir, soy de los que piensan. Yo soy de los que piensan. Tercera persona. ¿Por qué? Porque el sujeto es los que. Es el relativo los que. Nadie más. Es el relativo los que es tercera persona del plural. Aunque también se admita la del singular en esa deferencia a esa parte de la construcción positiva que es el uno de los que. O yo soy de los que, aunque ahí estás omitiendo el uno, ¿no? Y ahora vamos ya con el último punto, el 1.3.12, que luego nos queda todo el infinitivo y el decaísmo y todo eso, pero eso son próximos audios, no te preocupes. No te preocupes, que todavía nos queda. No hemos terminado, esto no se va, esto no se termina. 1.3.12. Soy el que, o quién. Tú eres o vos sos el que, o quién. Nosotros somos los que, o quiénes, etc., más un verbo. En estas oraciones copulativas enfáticas de relativo, ¡oz! ¡Qué nombre!, ¿no? Oraciones copulativas enfáticas de relativo. Si el sujeto del verbo ser es un pronombre de primera persona o segunda persona, el verbo de relativo puede ir. Y ahora vamos a ver los casos. Si es un pronombre en singular, de primera o segunda persona, el verbo de la oración de relativo puede ir. Según el habla culta, en tercera del singular. Y según el habla coloquial, en primera o segunda persona del singular. Vamos a ver. Habla culta, tercera persona, en concordancia estricta con el sujeto. El que, la que. Yo fui la que escuchó. Esa persona. ¿Qué persona? La que escuchó. Y es así como sabemos que esto está bien. Yo fui la persona que escuchó. Yo soy una de las personas que escucharon. Yo soy de las personas que escucharon, o de las personas que escuchó. Sí, porque ahí se admite el singular, pero la preferencia para tercera persona, ¿no? La clave es tercera persona, aunque lo que se prefiere el plural, aunque se acepte el singular. En este caso, yo soy el que, ¿cómo decía la canción? Yo soy el que te enamora o algo. Hay una canción de estas, de cantante que escucharía mi abuela, pero es que esto se escucha en la vida. Yo soy el que escuchó el mensaje. Yo soy el que te gusta. Eso es, yo soy el que te gusta. Es que esto lo diría Prieto, ¿eh? Yo soy el que te gusta, chicos. Yo soy el que te gusta. Estás hablando con un chico y pelando la pava y dices, yo soy el que te gusta. O tú eres el único que me preocupa. Tú eres el que me preocupa. Esa es la clave, ¿no? Yo soy el que, como el sujeto es el relativo, el que, tercera persona del singular. Y si fuese nosotros somos, pues nosotros somos los que tienen la verdad. Entiendo que sería la persona, pero del plural. A lo mejor eso lo mencionas después, ¿no? Aquí. Nosotros somos los que pierden. No es correcto, perdón. Eso quería decir. Eso lo vamos a ver después. Nosotros somos los que perdemos. Importante. Habla culta. Para las primeras personas, primera o segunda persona. Para el singular, tercera persona del singular. Y en el habla coloquial, primera o segunda persona del singular. Por primera vez en mi vida, yo soy la que tengo el control. Eso en habla coloquial, pero en habla formal se diría, por primera vez en mi vida, yo soy la que tiene el control.
Por otra parte, si se invierte el orden y la oración de relativo queda antes, o sea, antecede al verbo ser, es menos frecuente que el verbo de la relativa aparezca en primera o segunda persona. Claro, como lo que es correcto es la tercera persona, cuando antecede al verbo todo, pues todavía se nota más. A que el que manda soy yo suena bien, pero el que mando soy yo. ¿Eso qué es? Eso es vergüenza. Tercera persona. ¿Qué pasa? Aquí va, o sea, está claro que yo fui la que escuchó el mensaje, porque la que es el sujeto. Uno de los que, yo soy de los que, tú eres de los que. A ver. Pero es importante que aquí llevamos viendo en los últimos. Desde el uno de los que hemos estado viendo las personas singulares, ¿no? El yo, el tú, el vos, él, ella. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la primera y la segunda persona del plural, que es donde yo antes me he equivocado. Yo antes lo he pensado, lo he razonado y me he equivocado. Pues yo pensaba que se aceptaban las dos y no se aceptan las dos. Esto es clave, porque yo me puedo pensar que se aceptan las dos, yo puedo saber que la que está bien, pero si me creo que una que está mal está bien, la he liado también. Entonces, importante, ya terminamos. Cuando el sujeto del verbo ser es un pronombre de primera o segunda persona, del plural, nosotros o vosotros, el verbo no va nunca en tercera persona. La concordancia siempre va con el pronombre personal. Por ejemplo, nosotros somos los que perdemos. No se dice nosotros somos los que pierden. Que yo aquí me podría haber equivocado perfectamente si no lo miro. Nosotros somos los que perdemos. Esa está claro que está bien, pero nosotros somos los que pierden. Uno podría pensar que está bien, no lo está. Esta frase no está bien. Es incorrecta. Nosotros somos los que perdemos. No obstante, en este último caso, si el adjetivo superlativo único se intercala entre el artículo y el relativo, la concordancia del verbo de la oración de relativo en tercera persona del plural, lo explico, resulta también admisible, aunque sigue siendo más normal su aparición en primera persona. Es decir, se dice nosotros somos los que perdemos. Pero si tú tienes el adjetivo de sentido superlativo único, ¿no? La palabra único, podrías usar. Si el adjetivo superlativo de sentido superlativo único se intercala, la concordancia del verbo en tercera persona del singular también es admisible. ¿Qué quiere decir eso? Un momento. Nosotros somos los que perdemos. Bien. Nosotros somos los que pierden. Mal. Eso me lo tengo que apuntar yo también, porque yo me hubiese confundido. Yo a lo mejor hubiese pensado que eso estaba bien. Porque yo soy de los que pierde. Yo soy el que pierde. En tercera persona, ¿yo? Yo fui el que escuchó. Tercera persona. Tú eres el que escuchó. Tú eres uno de los que escuchó. Uno de los que escucharon. Preferencia para la tercera persona del plural. Pero aquí, no. Aquí con el plural, no. Nosotros somos los que perdemos. No se dice nosotros somos los que pierden. ¿Pero qué pasa? Que si utilizo únicos, nosotros somos los únicos que pierden. Ahí sí que se acepta. Ahí es admisible. No es recomendable. O sea, sigue siendo más normal su aparición en primera persona. Nosotros somos los únicos que perdemos.
hacemos 1000 competiciones al año y nosotros somos los únicos que perdemos todas. Sigue siendo más común la primera persona. Nosotros somos los únicos que perdemos. Nosotros somos los únicos que perdemos todas. Pero es admisible en este caso cuando pones el único. El único caso en el que es posible es cuando pones único. Nosotros somos los únicos que pierden todas las peleas. Nosotros somos los únicos que pierden todas las peleas. O que ganan todas las peleas. Nosotros somos los únicos que ganan todas las peleas. Aquí es admisible porque estamos usando únicos. Importante. Apuntarlo porque es muy importante, porque a lo mejor lo pone para liar. Nosotros somos los únicos que ganan todas las peleas. Eso es admisible. Pero nosotros somos los que ganan, no. Nosotros somos los que ganamos. La primera persona del plural, en el plural, en la primera y segunda persona del plural hay preferencia, o sea, solamente, no es que haya preferencia, es que el verbo no va nunca en tercera persona cuando estamos usando un nosotros o un vosotros. ¿Tú cómo lo dirías, mamá? Yo te digo, ¿nosotros somos los que perdemos o nosotros somos los que pierden? Nosotros perdemos. Pero tienes que decir, ¿nosotros somos los que perdemos o nosotros somos los que pierden? ¿Qué frase dirías tú? Nosotros somos los que perdemos. Efectivamente, es la única que está bien, porque nosotros somos los que pierden está mal. Solo es aceptable cuando usas el adjetivo superlativo único. Uh-huh. Nosotros somos los únicos que pierden. Vale. Somos los únicos que tienen llave. De todos ellos. Parece que somos los únicos que se desvelan por seguir descubriendo este misterio. Pero hay preferencia para... Sí, lo he visto. Pero hay preferencia para la primera persona del plural, incluso ahí. Nosotros somos los únicos que tenemos llave. Esto para cuando quieres abrir un piso. Nosotros somos los únicos que tenemos llave. Esa frase yo te la he escuchado decir a ti alguna vez. Nosotros somos los únicos que tenemos llave. Bueno, voy a dar un poquito. Hasta luego. Porque nosotros somos los únicos que tienen llave. Está bien, pero es aceptable, pero solamente por haber usado único. Me repito un montón, pero es que hace falta, porque estas cosas tienen que quedar claras, ¿no? Entonces, en resumen, de cada norma, aprenderse alguna frasecita. Acordarse de eso de me incluyo, no me incluyo, que también es útil. Lo de algunos de nosotros estábamos predestinados a morir, o algunos de nosotros estaban predestinados a morir. Muchos de nosotros hemos muerto, me incluyo. Muchos de nosotros han muerto, no me incluyo. Y cosas así. Hacer hincapié en las partes que no te son naturales, que son correctas o incorrectas, pero que para ti no son naturales, y por eso tienes que hacer hincapié en eso, ¿no? Y ya estaría. Y ahora continuar con el infinitivo y con el resto del tema.